Morir en Guatemala ha sido siempre algo muy fácil, y no hablo de muerte natural, claro. En lo político, cuando no se entiende la posición de alguien o no se está de acuerdo con su particular punto de vista, en Guatemala es fácil caer en la práctica de atacar a ese opositor intentando descalificarlo a como dé lugar, sin importar incluso eliminarlo físicamente. Aquí tenemos ya una lista enorme de personas asesinadas solo por el simple hecho de disentir con otros. En la actualidad se han creado diversas maneras de hacerle daño al opositor y para ello se tienen herramientas modernas muy eficaces, como son las redes sociales. Estos ataques descalificadores existen cuando lo más sano es que se lleve a un plano más pacífica la discusión de denuncias, planteamientos o teorías sobre cómo enfrentar los retos de una sociedad tan compleja, pluricultural como la de este país. Debido a la mentalidad tan cerrada de quienes detentan el poder político y económico en Guatemala, se llegó al enfrentamiento para buscar hacer pequeños cambios en una estructura que solo beneficia a unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías. Pero ahora el mundo es otro y no aquel de los años del conflicto armado interno. No existe más una potencia comunista, ya que Rusia y China han dado pasos agigantados al capitalismo más puro y efectivo. Los países del este europeo igual cambiaron porque el tren de la historia no se detuvo y los arrolló sin misericordia. Ello no fue producto de que fallara el socialismo como una alternativa política, sino que más bien se trató del castigo a los regímenes corruptos cuyos dirigentes se aprovecharon para reproducir las formas de vida que supuestamente combatían en el plano ideológico, llevando a la miseria a las sociedades que supuestamente eran la gloria del proletariado. Y las luchas de las grandes potencias tuvo en países como el nuestro su pequeña escala de guerra. La lucha entre el gobierno y los revolucionarios guatemaltecos alcanzó ribetes trágicos cuando la represión oficial se enfocó hacia la población civil, los líderes sindicales de la época, estudiantes, catedráticos, periodistas y dirigentes de organizaciones populares. Sin que nadie lo advirtiera, nuestra sociedad fue dividida y segmentada. En un lado se colocó a quienes se consideró afines a los intereses del Estado y del otro a lo que se les puso la etiqueta de comunistas y enemigos de la democracia y de lo establecido. En este grupo figuraban no solo los combatientes de los grupos guerrilleros, sino todos los que se atrevían a levantar la voz y denunciar las atrocidades que en nombre del poder se cometían a diario. Incluso algunos personajes en los años del más duro anticomunismo financiaron a organizaciones y grupos armados como la fatídica Mano Blanca, el Jaguar Justiciero, el Ejército Secreto Anticomunista, que se utilizaron para torturar, secuestrar y asesinar a cientos de guatemaltecos, a quienes señalaban como comunistas o seguidores de ideologías exóticas. Los distintos gobiernos de esa época negra del país, a través de sus aparatos de seguridad, se olvidaron que estaban para proteger al ciudadano y se dedicaron a hacer causa común en esa lucha sin cuartel que alcanzó a víctimas inocentes de aquel conflicto. No se puede tapar el sol con un dedo y venir a decir ahora que el Estado no tenía por qué defender sus intereses, porque sería mentir. Era lógico que enfrentaran con las armas a sus enemigos armados. Pero las olas de terror indiscriminado para someter por medio del miedo a la población fueron devastadoras. De ahí surgen los 45,000 desaparecidos, las 10,000 viudas de guerra, los 50,000 huérfanos y los 100,000 muertos que dicen los organismos internacionales que hubo en Guatemala. Luego llegó el terror selectivo con víctimas específicas que dejó sin dirigentes a amplios sectores de la sociedad. Después el terror indiscriminado que acabó con los opositores y con gente inocente, por ser tan solo amigos, conocidos o vecinos de los que se consideraban involucrados en la lucha armada. Esa ha sido la historia de Guatemala y no se debe olvidar, porque hacerlo significaría jugar con la muerte de decenas de miles de personas inocentes de ambos bandos, y porque solo la memoria histórica viva no permitirá que volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Por eso es que no se debe callar. Y decirlo no significa que uno se quiera morir o desear que lo maten. Es porque existe un compromiso con la verdad y con todo un pueblo masacrado que no merece el olvido.
Todo lo contrario, que en su honor elevemos un monumento para recordar que no se puede dejar el poder en manos de gente enferma, en los que abusan de la temporalidad de un puesto y pisotean los más elementales derechos del ser humano. Desde la guerra hasta la actualidad, parece que aunque algunas cosas cambiaran para bien, aún existen distintas formas de continuar por los caminos del mal. Guatemala salió del conflicto armado interno y con los años entró en esa espiral de violencia que tiene de rodillas a los ciudadanos honrados que cada día enfrentan la muerte de distintas formas. Si se está en las calles, nadie sabe de dónde puede llegar la muerte. La muerte ronda en una esquina cuando el semáforo se pone en rojo y el tráfico hace que sea difícil moverse. Aquí se muere por un celular o por la locura de muchachos en moto que asesinan sin ningún tipo de remordimientos. Lo he dicho hasta la saciedad, pero no me importa repetirlo, porque también subir a un bus es una aventura que puede terminar en el hospital o bien en el cementerio. Las extorsiones se han convertido en lo peor para la población, para los empresarios, ya sean pequeños o grandes. Esta gente que extorsiona ya no le importa el tamaño ni la envergadura de su víctima. Sabe que pueden actuar y que el Estado es lento para enfrentarlos. La muerte de trabajadores de diversas empresas sacudió la conciencia de los guatemaltecos estas últimas semanas. Las presiones son enormes para todo tipo de empresario, para los dueños de tiendas, hasta de las señoras tortilleras que no se escapan a esta terrible práctica. Más aún ahora que se han enloquecido pidiendo el bono navideño. Como podemos ver, la situación cambió para que casi nada cambiara. Durante muchos años se sabía de los altos niveles de corrupción en todos los sectores, donde, hay que decirlo sin ambajes, la prensa se encontraba entre los primeros lugares de las instituciones corruptas en el país. Todos los sectores corrompían y se corrompían al mismo ritmo y nivel. Vivíamos una realidad dual. Por un lado, la corrupción era el deporte nacional y por el otro, se vivía feliz con esa forma de tener acceso fácil al dinero del Estado. Todos lo sabían, nadie decía nada. Solaparse era lo fácil, callar la regla. Así que ahora todos los actores de este gran teatro que se llama la corrupción como moneda corriente se han encontrado con un país distinto y más severo en eso de no aceptar que cualquiera se robe un dinero que no le pertenece y que ha llevado al país a unos altos niveles de impunidad y sobre todo de pobreza y miseria. La tolerancia ante el corrupto es menos ahora y solo el hecho de que la población vea en directo a través de la televisión los juicios donde se ponen el banquillo a pobres, ricos y poderosos, a políticos y empresarios, da el mensaje que ante la ley ya nadie tiene corona y que todos somos iguales ante un juez. El que ahora hablemos y se escriba sin temor de que se nos mande a matar es una gran conquista, pero la misma está cimentada con los huesos de esas miles de víctimas y es injusto. Entonces, callar, porque algunos piensan que es mejor escribir y hablar sobre cosas lindas y no de esa realidad que nos tocó y nos toca vivir a diario al denunciar a tanto corrupto que desde el Estado se ha convertido en el nuevo rico con dinero sucio, producto de su mezquino afán de salir de pobres a como dé lugar. Quiero olvidar ese pasado terrible, lo deseo con todo mi corazón, pero los gritos angustiosos del ayer son más fuertes que mi miedo.